Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, Noé. Buenas noches, Iva. ¿Cómo estás? Bienvenido. Contento de andar por acá de vuelta. Hoy el tema es un tema picante. Exactamente, spicy la cosa. Spicy, se viene spicy. A ver. Bueno, hablemos. Un punto interesante que tenía la prostitución en la antigua Grecia, que no existe actualmente, es la noción de prostitución sagrada. Había algunas ciudades, algunas polis, en las cuales la prostitución era considerada sagrada. Que es una noción, digamos, que venía de los babilonos. De Babilonia venía la idea de la prostitución sagrada. Estaba ligada a templos, ¿no? Había templos sobre todo de Afrodita, y había ciudades en las cuales toda mujer, una vez en la vida, tenía que sentarse en el templo de Afrodita y prostituirse con un extranjero. Esperar a que pasara un forastero, le echara una moneda, le pagara lo que él quisiera, porque además no había una tarifa. Una moneda. Y no podía no aceptar la tarifa y no podía rechazar al extranjero. Bárbaro, ¿no? A Bien cualquier democrático. precio. Exactamente, Era porque cualquier como era precio. con un fin sagrado, 7 no era pesos. con un fin económico, tenía que aceptar lo que el extranjero le diera. Y no podía regresar a su casa, no podía irse del templo hasta que no pasase ese extranjero y no concretara, digamos, el acto Claro. sexual. Se dice incluso que las menos agraciadas podían llegar a pasar 3 o 4 años en el templo esperando que algún forastero le eligiera, digamos, ¿no? tristeza. Qué triste. Tristeza, sí, sí, tipo, me perdí El 3 o 4 años de mi autoestima, vida en el templo de Afrodita esperando a que... No te puedo Pero creer. bueno, Heródoto, ¿no? Que era un historiador, incluso contaba o hablaba de templos erigidos en honor a la diosa Afrodita Porné. ¿Por qué Porné? Porné quiere decir prostituta en griego. Esto es muy interesante porque de ahí deriva porno, pornografía, Claro. digamos, ¿no? Claro. O sea que porno viene del griego porné, que quiere decir prostituta. En Lidia, ya que estamos hablando de la prostitución, tenía una costumbre que es interesante, que para las chicas que se iban a casar, las mujeres jóvenes que se iban a casar, se prostituían para poder pagar el ajuar. O sea, ¿cómo consigo la plata, no? Para pagar las cuestiones Mirá. para casarme, bueno, prostituyéndome, ¿no? Y eso Todo era sea común. por amor. Y uno lo Eso hace, era común en claro. Lidia, se dice, pero... Tenemos Que uno que lo hace juntar en forma de plata, chiste a veces, Pero claro. ¿no? bueno, el amor es más fuerte, decía aquella canción, ¿se acuerdan? De la película Tango Feroz, todo sea por amor. Y existía incluso en la mayoría de las polis griegas un funcionario municipal, que me gusta el nombre que tenía, que era pornotelonés, que era el que en parte regulaba la prostitución y controlaba como el recaudador de impuestos, Claro, ¿no? qué El increíble. municipal, digamos, que recaudaba el impuesto de las prostitutas. Se llamaba Telos Pornicón. Incluso se cuenta que se llegó a edificar un templo con el dinero que sacaron de los impuestos de las prostitutas, con Mirá lo que vos. recaudaba, ¿no? El porlotelonés. Claro. Llegaron a erigir un templo que era el templo de Afrodita Pandemos. Pandemos quiere decir de todas. Pan quiere decir todo, demos del pueblo, ¿no? La Afrodita del pueblo. Y bueno, y echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como ustedes saben cómo funciona el ser humano, la viveza criolla también existía en la Ya antigua existía desde antes. Grecia, ¿no? Había prostitutas que no querían pagar este impuesto, entonces iban al ágora, que era la plaza pública griega, para buscar o intentar conseguir los clientes ahí Ay, y Dios así mío. evitar Claro. pagar el telos que se recaudaban en los lugares oficiales, Trabajaban ¿no? en negro. En negro. Trabajan en negro, Claro. exactamente. Y incluso dicen que había como una especie de ardido, una astucia que tenían estas prostitutas, que era en la sandalia tallarse la inscripción sígueme. Entonces ellas iban caminando Ay, no y te en la puedo huella creer. que dejaban Claro. quedaba puesto sígueme. Entonces Claro. los Había- atenienses, Mirá qué tebanos, ¿no? Veían, ¿no? El sígueme, que en griego era acoluti, Acoluti. Acoluti. y la seguían para Claro. poder satisfacer sus pasiones Mirá con que- ella, digamos, ¿no? mirá Y que así evitaban o evadían el El impuesto, impuesto. digamos. El ¿no? Panama Así que, bueno. Papers de la época de los Exactamente, griegos. claro. para que vean que la viveza criolla no es solo patrimonio Claro, pero por de supuesto. los uruguayos contemporáneos. Dicen que era muy común que las flautistas, citaristas, cantantes y acróbatas también se prostituyeran. Lo que uno iba a ver de repente un espectáculo con una flautista y después podía intentar, previo pago, acostarse con ella, ¿no? Mirá. Y asimismo que a las prostitutas se les enseñaba a tocar la flauta, ¿no? Dicen que se tendía a ejercer el oficio de muy jóvenes, que a veces arrancaban alrededor de los 12 años. Ay, por favor. Y que era una profesión en muchos casos heredada de la madre, ¿no? O sea que la madre le pasaba la profesión a la hija. Y también leí, que me pareció interesantísimo, que había piratas mediterráneos que raptaban mujeres, ¿no? Y las Claro. vendían con el fin de que en el mujeres, no niñas, perdón, ¿no? claro. Mujeres y niñas que en el futuro se convirtiesen Claro. en prostitutas. Cuanto más cerca, ¿no? de los 12 años estaban, más caras se vendían, ¿no? O sea, cercano a la pubertad aumentaba el precio. Sí, y lo sí, mismo sí. con esclavas, ¿no? Claro. O sea, con esclavas de otras ciudades eran vendidas. De repente 25 o 26 siglos y no Y no nada. se ha avanzado Seguiste mucho. igual, bárbaro. Bueno, los métodos anticonceptivos usados por las prostitutas, bueno, los preservativos, que como deben de saber muchos oyentes, eran de repente usados de intestino de oveja, de intestino de cabra. Sí. Cuando quedaban embarazadas se hacían abortos, también, al igual que ahora, pero había otro método anticonceptivo, no anticonceptivo, pero otro método que se usaba para evitar el aborto, que obviamente era muy riesgoso. En esa época era el infanticidio.
Ajá. O sea, era común que cuando la prostituta quedaba embarazada, para evitar el riesgo de vida que llegaba el aborto provocado obviamente en esa época, se matara al niño recién nacido. Por favor. Incluso unos antropólogos israelíes descubrieron un burdel en una zona de Israel que pertenecía a la antigua Grecia, en la ciudad de Ashkelon, con más de 100 esqueletos de recién nacidos, Por Dios. Sí. ¿no? Que estaban enterrados en una zona que se sabía que era un burdel. O sea que el infanticidio era relativamente común entre las Claro. prostitutas de la antigua Grecia. Los griegos tenían 3 tipos de mujeres, porque ahora quiero hablar de diferentes tipos de prostitutas. Tenían la esposa, que no se le consideraba la prostituta, pero que hasta tal vez era más prostituta que la prostituta. Ahora Ajá. podemos hablar un poco de... Porque precisamente no estaba en juego el amor, con la esposa Claro. por lo general era elegida por linaje y por dote, Mm. ¿no? Y se la tenía, digamos, sobre todo por conveniencia, recluida en el gineceo. El gineceo era el lugar en el que estaban las mujeres y los niños. O sea que las mujeres no participaban de la vida pública de la Claro. antigua Grecia. No estaban recluidas en el gineceo y no participaban de la actividad Claro. pública. ¿Qué? Embole. La verdad que sí, ser mujer en la antigua Grecia, sobre todo esposa, Aburridísimo. no era recomendable. Incluso, bueno, el patriarcado, hay muchos autores que hablan de que estamos asistiendo en este momento, ¿no? Sí. Actual, a la caída del patriarcado, ¿no? Hay muchos De a sociólogos poco. que plantean que de a poco, Muy de a ¿no? poco. De a poco, pero uno ve, ¿no? Elementos, ¿no? Barran, me acuerdo que lo escuché una vez decir que el siglo XX era el siglo de las mujeres y de los niños, ¿no? Que los grandes cambios del siglo XX habían sido dados por los cambios en el rol que ocupaba la mujer, digamos, ¿no? Esto que algunos autores hoy, plantean que está cayendo hoy en día arrancó en la Grecia clásica, ¿no? Estos muchachos fueron los que iniciaron el patriarcado. Entonces tenían, bueno, 3 tipos de mujeres. La esposa, la concubina, o podían tener más de una concubina, que eran elegidas por el atractivo físico, y además tenían un tipo de prostituta especial, que es interesantísimo, que era la denominada hetaira, o si lo traducimos al castellano, la hetera. Que la hetera era una amante profesional que era mantenida a cambio de prestaciones sexuales, Claro. ¿no? O sea que vivían con heteras, como que vivieran con una prostituta y la mantenían a todo trapo, digamos, ¿no? Porque era una amante que salía muy cara de mantener, digamos, ¿no? Claro. Hetera viene de tairos, que quiere decir compañero. Sería como una compañera que se la mantenía para obtener disfrutes que eran muy refinadas en cuanto a lo amatorio, ¿no? Claro. Incluso eran muy educadas, las heteras era muy común que... Son como las escort de hoy, capaz. Claro, como ¿no? una escort, pero muy refinada, digamos, Claro. ¿no? O como las cortesanas del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, que Venecia era la ciudad de las cortesanas en el Renacimiento. Sabían música, sabían cuentos eróticos, se podía Muy mantener una cultas. conversación muy culta, exactamente, muy cultivadas y muy refinadas, chistes verdes, el humor del doble sentido, como el que hablábamos recién, ¿no? Del tocar la flauta Sí. de las prostitutas, Claro. hubiera sido una réplica muy típica de las heteras, ¿no? Ujú. Se valoraban mucho esas réplicas ingeniosas, Claro. verdes, picantes, ¿no? Se dice incluso que Epicuro tuvo 6 heteras o etairas como alumnas. Mira. ¿no? O sea, fueron a estudiar a filosofía. Claro. 6 de estas mujeres con... Bueno, una cosa no quita la otra. No, por Sí. supuesto, ¿no? Ellas Está querían muy bueno esto que aprender, decís, ¿no? ¿no? De Chame. que una cosa no quita la otra porque precisamente, ¿no? Platón estableció en la Grecia clásica la diferenciación entre alma y carne, digamos, ¿no? Que se acentuó con el cristianismo y la idea de que hasta incluso hasta hoy en día, ¿no? De que lo carnal o lo lujurioso se opondría a lo espiritual o cultivado, que es un disparate, digamos, ¿no? Hay incluso una película muy linda de Jules Dassin que se llama Jamás en domingo, nunca en domingo, en la cual hay un norteamericano muy culto, un escritor que va a Grecia, agarra una prostituta y se cree que ve en ella los ideales de la Grecia clásica y la quiere hacer dejar la prostitución Muy para bueno. que se dedique a la cultura refinada griega, Ah, digamos, ¿no? Que aparece bien marcada ahí la separación, ¿no? Por Claro. un lado entre lo intelectual, lo culto y lo refinado, y lo carnal como algo que estuviera disociado de Claro, eso, ¿no? Que sí, hoy en sí, día sí. es un disparate, digamos, ¿no? Claro. Bueno, estas prostitutas tenían, en parte las heteras o etairas, una elevada posición social, ¿no? El sueño de toda prostituta joven era llegar a ser una teira, ¿no? O una taira o una etera, ¿no? Era como la culminación de la carrera, digamos, ¿no? El máster. El máster, exactamente. El Era posgrado. como el doc o el postdoctorado, digamos, ¿no? Y eran libres de elegir un cliente o dejarlo. Por eso yo decía, era más prostituta, Claro. tal vez la esposa o la concubina, Ujú. que la etaira. La etaira, si no le gustaba un cliente, le Claro, parecía que no estaba elegía. manteniendo bien, se podía ir con otro. Era la mujer tal vez más libre de la Grecia clásica, Claro. este tipo de Este tipo de- prostituta, ahí ¿no? está. Era la más liberada, podía irse con uno, con otro, estar con quien quisiese, mientras que la esposa tenía que estar Sí. obligada a Quedarse con el mismo. quedarse en el gineceo con el mismo muchacho, digamos, ¿no? Bueno, y eran carísimas de mantener. Incluso se dice que las esposas, ¿no? La esposa oficial
odiaba a la hetaira, pero no tanto porque se acostara con su marido, que eso, por lo que se cuenta, les molestaba poco, sino por la merma digamos, en el dinero familiar que ocasionaba, ¿no? Estás tocando el bolsillo. Estás tocando el bolsillo, exactamente. Que te acuestes con mi esposo no mejoró mucho, ¿no? No me molesta. Mejoró que me saques plata, digamos, ¿no? Porque mantener una taira todo trapo, como exigían, sobre todo las etairas más codiciadas. Era poco caro. Era muy caro, exactamente, ¿no? Incluso se habla de una etaira famosa, Lais de Icara, que fue matada por una turba, ¿no? De esposas furiosas, ¿no? Por esto, a sillazos. La ligó, que en el santuario de Afrodita la agarraron a golpes de taburete o de silla y la terminaron matando. Bueno, y había vasijas, ¿no? Hasta el día de hoy se conservan vasijas que representaban escenas con prostitutas o con etairas. Y un punto interesante era que por lo general los hombres eran representados con el pene pequeño. Si llega a haber algún oyente que nos está escuchando que tiene esta característica, o se identifica con el enunciado que acabo de decir. Que no se sienta mal. Que no se sienta mal y puede decir que, bueno, que tiene un pene con un ideal helénico, que suena muy lindo. Se lo puede decir esta noche a su pareja, a su esposa, a su concubina, a su taira, ¿no? O del club decir, nada, yo tengo un ideal helénico, ustedes son los ridículos. Les puede decir a los más afortunados que ellos son los ridículos que tienen el pene de un sátiro, ¿no? Porque los griegos representaban con el pene grande a los sátiros, que eran por eso mitad hombre y mitad cabra, ¿no? Y esos sí eran los que tenían el pene grande, pero era grotesco para el griego. Clásico, digamos, ¿no? Muy alejado de la estética de Mochito Ponce, ¿no? No sé si se acuerdan de aquel cantante de la década de los 90, ¿no? Y bueno, y para ir cerrando, podría compartir una reflexión que la escribí en modo de aforismo hace un tiempo, que sería un poco la siguiente, ¿no? Si sigue resultando cada vez más fácil tener sexo casual y cada vez más difícil sostener un vínculo de pareja, yo creo que las prostitutas de hoy en día van a tener que empezar a vender cariño en lugar de sexo. Muy bueno, muy bueno. Seguimos el martes que viene. Perfecto, gracias Bruno. No, gracias a ustedes.